Hola a todos. Ahora vamos a ver la parte final del capítulo 2. Vamos a ver cómo el capítulo 2 tiene elementos que parecen muy diferentes al capítulo 1. Y vamos a hablar sobre cómo la mujer no es simplemente la pareja del hombre, de la especie humana, sino que es algo más profundo, la ayuda idónea del hombre, su socorro, como ya veremos. Bien, vamos a ver pues que este capítulo 2 es un capítulo evidentemente teológico. No es otro relato creacional como el capítulo 1, que era más sencillo y más esquemático. Aquí vamos a ver una visión teológica más profunda y detallada de la posición del hombre sobre todas las especies vivientes, que no, pues, es un animal más. Y la posición de la mujer como esa ayuda idónea, que no simplemente es creada de forma paralela, sino que es creada del mismo varón, del mismo hombre. Vamos a ver, pues, el paralelo entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Vemos aquí los textos del capítulo 1 y el capítulo 2. En el capítulo 1 dice lo siguiente. He puesto aquí colores para un poco señalar cómo se relacionan los temas entre sí. En la parte azul vamos a ver el propósito de Dios al crear al ser humano no como un animal más, como acabo de decir, sino como alguien especial, alguien que es no un animal, aunque puede tener ciertas aproximaciones taxonómicas, biológicas, etcétera, en realidad es hecho a imagen de Dios. Y el ser hecho a imagen de Dios es algo que va a dotar al ser humano de una dignidad y de un señorío sobre las demás especies vivientes, que es lo que pongo aquí en azul. En el capítulo 1 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso es muy importante. En el capítulo 2 dice algo parecido. Vamos a ver. Fíjense por qué se relaciona lo primero con lo segundo que vemos en el capítulo 2, que aparentemente son algo diferente, pero sin embargo se van a relacionar. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. No está diciendo, por cierto, que los creó en ese momento. Está diciendo que él ya lo había creado y esa creación de Dios es presentada al varón que recién acaba sido de crear. Dice, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Para empezar, tiene que ser una persona bastante inteligente para poder hacer eso. No puede ser cualquier brutito, no puede hacer ese nombramiento. ¿Por qué? Porque el nombramiento va en relación a la asignación de función, del propósito de cada ser viviente, lo cual es algo bastante profundo en sí mismo y es un paralelo a lo que hizo Dios en el capítulo 1 cuando Él nombra los objetos de la creación. Al nombrar los objetos de la creación, está validando su función en el mundo. ¿Qué función van a tener? Es como traerlos a la existencia por su función, tal como lo entendían los antiguos. Hoy en día no lo vemos así, pero antiguamente se connotaba que el momento de nombrar era a darle una función y era, por en cierto modo, traerlo a la existencia. Y aquí vemos que Dios, a ese ser que lo hizo a su imagen y semejanza, y que tiene ya por eso ciertas atribuciones divinas, le da una tarea similar a la que él mismo tuvo en el capítulo 1 al nombrar. De tal manera que dice, tú, varón, el Adán, ha sido creado como imagen mía, ahora yo te voy a dar la atribución divina de que también tú nombres a los animales creados. Interesante. Es una atribución divina de parte de Dios a Adán, que no es Dios, por supuesto, pero tiene un carácter especialmente elevado sobre toda especie viviente del planeta. Bien, ¿qué dice más? Vamos a ver la parte verde. Dice, ¿qué propósito, cuáles eran las funciones que tenía que representar el varón y luego su compañera también en el mundo creado? Dice el verde, la parte verde del capítulo 1. Dice, y señoré en los peces del mar. Fíjese, señorear, gobernar, dirigir, tener la responsabilidad sobre esos seres vivientes. Dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Es una forma de decir todo ser viviente. Y luego dice en la parte final, y los bendijo Dios, ya está hablando del varón y hembra, que no lo mencionó todavía, ahora lo leeremos, dice, y les dijo, fructificad y multiplicaos, producid fruto de tu inteligencia, de tu reproducción misma, es decir, de tener hijos. Dice luego, llenad la tierra y sojuzgadla. Fíjense, también es una atribución divina, juzgar la tierra, por eso habla de sojuzgar la tierra. Dice, y señoread, otra vez está hablando señorío, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí habla de que tiene que sojuzgar y señorear a los seres vivientes y en el capítulo 2 da una visión paralela, pero complementaria, no contradictoria, en la cual dice que en ese proceso de sojuzgamiento y de señorío sobre los seres vivientes, Adán se va a encargar de ponerles un nombre. ¿Se dan cuenta? Hay una relación. No es que son dos relatos distintos, como algunos dicen por ahí, los malintencionados, que eso lo hicieron unos que tenían unas ideas y luego vinieron otros con otras ideas, hicieron un capítulo 1 y el capítulo 2, que son totalmente disparatados y totalmente distintos, y Moisés los cogió y no se preocupó, dijo, bueno, voy a ponerlos y se acabó y no me preocupo. No, para nada, eso es una totalmente tontería. Hay un propósito perfecto y una correlación perfecta entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Y hay relaciones perfectas, solamente que en el capítulo 2 se dan otras características que el capítulo 1 no menciona, y las va a mencionar el capítulo 2, que está hecho justamente para hacer una especie de zoom, de una visión más detallada del proceso de la creación del hombre y de su función en el universo, de su función con los demás seres vivientes. Y por eso está este paralelo. ¿Qué dice la parte roja? Dice el capítulo 1. Y creó, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O nuevamente dice, lo hizo a su imagen, pero aquí en el capítulo 1 es sintético, dice, varón y hembra los creó, ya está. Mientras que en el capítulo 2 no, en el capítulo 2 se desarrolla cómo sucede el proceso. Primero es creado el varón y después es creada la mujer. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo es creada la mujer? No como un simple paralelo, que es creada del polvo, como fue Adán, y llevado a Edén, sino que allí mismo va a ser algo muy especial, que es lo que vamos a ver ahora. Dice el capítulo 2 una cosa interesante, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Algo que sea verdaderamente bueno, placentero, beneficioso, satisfactorio para el hombre, que verdaderamente le socorra, le anime, le ayude. Eso es lo que estaba buscando. Y aparece luego la escena en que presenta a todos los animales, como si allí pudiéramos encontrar pues quizás un perrito chihuahua, un mono tití, quizás un escarabajo pelotero, en fin, una serie de animales que a la hora de la verdad pues ninguno, incluso que voy a hablar del perro, que el perro por cierto es muy buen amigo del ser humano, pero no era pues lo que Dios esperaba. Y el hombre evidentemente no iba a encontrar. No dice que el hombre se quejó, simplemente Dios ya sabía eso, pero quería hacer una especie de comparativa entre lo que existía y lo que iba a formar de sí mismo, que era la mujer. Algo parecido, por ejemplo, cuando en el tiempo del profeta Samuel, Dios le dice, anda a la casa de Isaí para elegir al ungido de Jehová, que yo te voy a decir quién es. Pero antes de ver a David, que estaba todavía en el campo, primero ve al hijo mayor, todos muy altos, muy fornidos, y dijo Dios, ese que estás viendo no es, porque yo no me estoy fijando en la apariencia ni en esas facultades, sino en cómo es el corazón. Y aparece el segundo, también que era muy bien parecido y muy fornido, tampoco, el tercero tampoco, el cuarto, hasta que aparece el más menor de todos, el chico, todavía parece que era bastante chico, aparece David y es al final Dios le dice, ese es, ¿no?
Entonces, aquí hay algo parecido a la historia de Samuel y David. Aquí vemos también que primero le presenta a las especies vivientes, a las que tiene que nombrar, pero luego va a decir, no, ahora viene lo que yo te voy a dar. Lo que yo te voy a dar es muy especial, porque es tu pareja sexual, que va a ser la mujer, que luego va a ser Eva. Bien, ahora vamos a ver cómo es lo que sucede después. Al final del capítulo 2 dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Fíjense, vuelvo a repetir, creo que no lo he mencionado. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Eso también es muy importante. Dios sabe perfectamente que el hombre necesita una compañía. Y dice, le haré ayuda idónea para él, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En ninguno de los animalitos iba a ser. Entonces, era una forma de contrastar lo que Dios iba a producir enseguida, que era la mujer. Ahora, ¿cómo lo hace? Vamos a ver ese proceso. Bien, aquí hacemos la pregunta, que es lo que hemos estado diciendo hasta el momento. ¿Por qué Dios delegó el nombramiento de los animales a Adán? En Génesis 1, pues Dios crea la especie humana con una excepcionalidad que los distingue. Fíjense aquí, que los estoy poniendo aquí el texto y es importante señalarlo. Es una distinción que no está en grado, es decir, no es que si fuese un grado un poco más intenso, el animal se convertiría en un ser humano. Que es lo que muchos creen, que nosotros somos, los seres humanos, nos diferenciamos de los simios en una diferencia de grado, es decir, que somos más inteligentes que ellos y en eso nos diferenciamos. Solamente que si el monito le das un poquito más de sinapsis neuronal y más neuronas y el monito comienza a pensar mejor, pues ese monito se va a convertir al final en un ser humano o algo parecido al ser humano. Pero no es eso lo que señala la Biblia. No es un salto de grado, sino un salto cualitativo. Hay una cualidad distinta del ser humano. El ser humano no es un animal, ahí lo pongo en palabras, no es una especie animal. La Biblia lo señala con claridad. Por el contrario, es una especie especial y superior a todas las restantes de la biología en la Tierra. No hay ninguna que se le parezca. Y tendrá la facultad divina de nombrar a los seres creados, como habíamos señalado antes, y esta misma facultad que tuvo, es la misma facultad que tuvo Dios, perdón, cuando nombró a los objetos de la creación. En este caso, va a ser el hombre que va a definir a los animales terrestres, aéreos y marinos. Y así como yo digo que las creaciones que había hecho eran buenas, pues en este caso también los animales que Dios creó también serán buenos. Y evidentemente como esta facultad, que es una atribución divina que Dios confiere al hombre, para lo que vimos antes, o juzgar la tierra y ser señor de ella. Bien, vamos a continuar entonces con esta otra pregunta. Dice, pero ¿por qué en lugar de crear sin más a la mujer, como pareciera que dijo el capítulo 1, presenta previamente a los animales como potenciales ayudas idóneas del hombre? Lo que dije anteriormente. El propósito de Dios no era pretender de que iba con un monotití, iba a ser la pareja perfecta para el ser humano. No era eso la intención. Era simplemente hacer un contraste para poder definir la superioridad de un ser de su misma especie, evidentemente, pero que no simplemente es creado paralelamente, sino que procede del mismo hombre, sale del hombre para ser formado como mujer. Eso es algo muy importante y muy distinto a la concepción tradicional, como como dos seres creados al mismo tiempo. La Biblia dice que no fueron creados al mismo tiempo. Aunque parece en Génesis 1 que dice varón y hembra los creó, es una forma sintáctica, pero la forma del capítulo 12 dice primero fue creado el varón y luego la mujer del varón. Por eso aquí pongo en amarillo, dice, el propósito de Dios es señalarnos que la verdadera y más legítima ayuda solo puede provenir de sí mismo, es decir, de una pareja que solo puede ser humana, pero no solo eso, porque solo, primero eso es lógico, evidentemente, sino que procede del propio hombre, del propio varón. Ahí está la cuestión. Vamos a ver lo que dice el pasaje, pues el capítulo 2, verso 21 al 22, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, que en hebreo significa teselá, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y, así como trajo los animales anteriormente,
la trajo al hombre. Fíjense que lo que está diciendo aquí es lo mismo que hacen los cirujanos hoy en día, exactamente lo mismo. Por supuesto que también en el pasado, en hace miles de años, también habían técnicas de cirugía y también se hacía lo mismo. ¿Qué es lo que se hace? Se hace dormir o anestesiar, si es que se puede de alguna manera, con alguna droga, al paciente para poder hacer la operación y para que no tenga dolor. Pues eso fue lo que hizo Dios. Hizo caer sueño profundo sobre Adán para que no se enterase de nada. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Alguna dice que la traducción de Selah es el costado, no necesariamente costilla, pero posiblemente costilla sea lo más lógico. ¿Por qué? Porque si se cae una pequeña parte del hueso de la costilla, evidentemente la estructura ósea del ser humano, o del varón en este caso, no se va a perjudicar. Es una parte idónea para poder extraer una parte de hueso para poder hacer algún injerto o alguna otra operación de cirugía estética o lo que fuese. ¿Por qué? Porque no va a perjudicar la integridad estructural ósea del ser humano. Por lo tanto, era muy lógico que fuera la costilla. Realmente era muy bien pensado. Luego dice, y de esa partecita que saca, luego de haber cerrado la carne, como buen cirujano, hace como muestra genética del varón, hace a la mujer que es Eva. Y dice que la trae al hombre para que la pueda ver y también para que la pueda nombrar, igual que nombró a los animales. En este caso va a ser algo especial porque él va a mostrar cierto regocijo por dos razones, por la belleza de la mujer, pero también por el mismo hecho de que procede de sí mismo, que es un carácter diferente a que si Eva hubiese sido creada del polvo al igual que Adán. Imagínense que ambos fueron creados del polvo, no es lo mismo que Eva no sea creada del polvo, sino del propio Adán. Hay algo más profundo, un enlace más íntimo, más poderoso. Y por cierto, una idea que ha permitido no solamente en Mesopotamia ser famosa, sino en muchas partes del mundo se tiene vamos a llamarle leyenda, de que la mujer procede del varón. Muchísimas culturas a lo largo de todo el planeta piensan lo mismo. O sea que esta es una reminiscencia del recuerdo de una tradición que viene de muy lejos en el tiempo, que procede precisamente del conocimiento de lo que sucedió en un principio, que bueno, obviamente se ha ido deformando, pero la idea básica ha permanecido hasta el presente. Eso es algo muy interesante después de miles de años. Bien, vamos a continuar entonces con lo siguiente. ¿Qué fue para él? ¿Cómo reacciona Adán cuando aparece Eva? Dice, este extraordinario resultado es un maravilloso ser que colmará con creces todas las expectativas de socorro y ayuda que precisa el varón, el hombre. Por eso es que dijo Adán lo siguiente, dice versos 23 al 24. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Ven lo que dice? ¡Wow! Esto es algo que viene de mi carne, de mis huesos. Por eso se llama llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dice Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y aquí vemos fundado, pues, la institución de la familia humana, tan importante y que hoy en día la perversión de ciertas élites y sociedades quiere hacer desaparecer. Pero es algo que desde el principio se instaura, la familia humana. Y por cierto, hasta los animales también tienen núcleos familiares y a veces muy sólidos. Por lo tanto, aquí tenemos a la familia humana y la familia humana es algo que no es un proceso de ideologización, sino es un proceso elemental de la propia creación del ser humano, de la misma biología de todo el planeta y por lo tanto es importante. Por lo tanto, no es algo que pueda prescindirse hoy en día y que algunas personas pervertidas quieran decir que hay que derogar. Dice, serán una sola carne, un solo propósito, un solo pensamiento, y habla también de la misma unión física. Ahora bien, aquí dice al final, dice, fijémonos que la mujer, que es su eficaz ayuda idónea,
No será creada del polvo de la tierra como lo fue Adán, eso ya lo mencioné antes, sino que será creada con una genética que procede del mismo Adán. Con esto, Dios quiere señalarnos que la mujer no es una simple pareja creada junto con Adán, por el contrario, enfatiza poderosamente que la mujer es creada de Adán y por eso él llega a decir que Eva es hueso de sus huesos y carne de su carne. Bueno, eso ya lo había dicho antes, pero lo señalo aquí por si acaso me olvidara. Bien, vamos a continuar. ¿Qué importancia tiene la mujer para contribuir al bienestar de la vida del hombre? ¿En qué sentido es tan importante la mujer? Bien, vamos a ver aquí lo que dice. Aquí dice que la mujer fue señalada por Dios para ser una verdadera y sublime ayuda para su vida. Es su socorro en medio de los desafíos de su existencia. Y aunque hay hombres que pudieran vivir sin la compañía y el auxilio de una mujer, algunos tienen esa capacidad y ese don, para la mayoría de los hombres, tener una mujer por esposa resulta en una grandiosa bendición. Eso no lo podemos negar. Ahora, he puesto ahí solamente para recordar a la parte final. eh, claro, uno puede decir sí, pero es todo lo que dices es muy bonito, pero yo sé de casos de esposas que son una pesadilla y de esposos que son un verdadero tormento. ¿Cómo así? ¿No? Y es verdad, hay esposas que son verdaderas pesadillas para el hombre, son malas mujeres, en lugar de hacer feliz al hombre lo hacen totalmente infeliz, pueden destruir y por supuesto el matrimonio puede romperse de una manera totalmente fácil. ¿Por qué? Porque ya no hacen absolutamente nada adecuado para ser verdadera ayuda idónea para el varón. Y al revés, también hay hombres que son una verdadera pesadilla para las mujeres, las maltratan terriblemente a nivel físico, a nivel psicológico, y para nada cumplen el propósito de Dios de ser un varón que ame y provea y socorra y proteja a su mujer, sino por el contrario la maltrata, la desprecia y en fin, la hace totalmente infeliz. ¿Eso significa pues que esto es equivocado lo que dice Dios? No, simplemente que en nuestro mundo pecador suceden estas excepcionalidades, pero el propósito de Dios es que las parejas sean mutuamente beneficiosas, la mujer para el varón y el varón para la mujer. Ese es el plan de Dios, el plan divino. Que el pecado humano y la perversión hagan que esto no se cumpla en muchos casos, no es óbice para decir de que Dios no tiene la buena intención de que esto funcione, y de hecho funciona en muchas familias y en muchas parejas de la tierra. Bien, vamos a continuar entonces. Dice aquí, de acuerdo a los propósitos de Dios, la mujer es su sublime bendición para el varón. Ahora, eso significa que, ¿qué debe hacer el varón? Corresponder amando a esa bendición que ha recibido de Dios, respetándola. Y eso también implica que no va a ser fatuo para poder con facilidad repudiar a la mujer por quítame esta paja mediante el divorcio. Ah, no, que no me gustó tu comida o que no me gustó esto, que no me gustó otro y me retiro, vete, me divorcio de ti. Eso es algo que en el pasado se ha dado de manera vergonzosa y en los tiempos de Jesús ya él señalaba lo vergonzoso que era eso. En el tiempo los mismos judíos hacían divorcios, pero por nimiedades absolutas, algo verdaderamente repudiable. Pero ese no es el plan del Señor. Dios no quiere que repudiemos a nuestra pareja de ningún modo, a no ser pues que la cosa sea insoportable o haya lo que llama fornicación, que es lo que va a decir aquí, que haya simplemente la voluntad de una pareja de haberse ido con otro o con otra. Pues en esos casos ya no hay manera y eso tiene que suceder. Algunos dicen que no, pero la Biblia aquí lo está diciendo claramente Jesús que sí, que en esos casos sí procede el divorcio. Ese es el problema también de algunos que tienden a generalizar las cosas y no analizar bien lo que dice la Escritura. Pues bien, vamos a ver qué dice este pasaje de Mateo 19 del 3 al 9. Y aquí yo creo que Jesús es muy claro y enfático en todo el razonamiento que aquí va a desplegar. Dice a ti, entonces vinieron a él los fariseos. Los fariseos recuerden que eran la secta judía más estricta de la ley, la que observaba los preceptos judaicos, que muchos de ellos se los inventaban incluso más fanáticamente. Eran estrictos hasta la médula.
Pues bien, estos fariseos, dice, para tentarle, le dicen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjense lo que está diciendo, por cualquier causa. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, está hablando de Génesis, varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si esto viene de Dios para ser juntados, el hombre no debe separarlo, ni debe tener un descuido moral tal que tenga que, o pretenda, perdón, repudiar a su cónyuge. Eso no. No debe ser así, debe haber un respeto, un amor sólido desde el principio. Si no lo hay, no te cases, evidentemente. No te cases por casarte. Tienes que casarte sabiendo perfectamente que amas a el cónyuge. Si no, no te cases. El casamiento no es algo a tomarlo a la ligera, sino algo muy serio ante los ojos de Dios. Y tiene que ser santo, es decir, apartado a Dios para cumplir los propósitos de Dios, no para cumplir mis caprichos personales. Ahí está la gran diferencia. No es para mis caprichos personales, es para cumplir los propósitos de Dios. Por lo tanto, tiene que hacerse bien. ¿Qué dice luego Jesús? Dice, le dijeron pues, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ah, pero Moisés lo dijo. Entonces, ¿por qué estás negando lo que dijo Moisés? Y Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Era por la dureza de vuestro corazón. Lo permitió, pero ese no era el propósito inicial de Dios, dice ahí. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, fíjese, salvo por causa de fornicación, quitemos el causal de fornicación. Si alguien repudia a su mujer, que no sea fornicación, y se casa con otra, adultera. ¿Por qué? Porque se va a juntar con otra persona cuando el vínculo no ha sido roto. Y el que se casa con la repudiada también adultera. ¿Cómo se rompe ese yugo? Cuando uno de los cónyuges adultera, fornica, con otra persona y se va con otra persona. Todavía hasta se podría perdonar un desliz de infidelidad, pero ya cuando ya hay una unión constituida con otro cónyuge en adulterio, el yugo matrimonial es roto. Y ahí es por eso que el Señor dice, salvo por causa de fornicación. Que en ese caso ya el yugo es roto y por lo tanto ya no va a haber adulterio si esta persona que está divorciada se vuelve a casar. Porque el yugo fue roto por la infidelidad del otro. Hay unos que no lo entienden esto, ¿eh? Ojo, hay gente que eso no lo entiende, pero eso está aquí en la Biblia y lo señala bien claro este pasaje. Pues bien, no vamos a tomar discusiones sobre este asunto porque, bueno, cada quien tiene sus ideas al respecto. Pero esto aquí está bastante claro. Bien, ¿cómo deben ser entonces los esposos con sus esposas? Con esa ayuda idónea que Dios ha creado para ellas. ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro 3:7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a vuestras coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense qué interesante lo que dice Pedro, ¿no? No puedes tratarla por tratarla. Dice, vivir con ellas con sabiduría. Tienes que saber ser sabio, no cometer errores, descuidos banales y maltratarla y no considerar sabiamente que tu mujer es una bendición de Dios. Por lo tanto, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, porque efectivamente la mujer es más frágil que el hombre, pero también como a coheredera de la gracia de la vida. Ella también, igual que el varón, es coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones, dice, no tengan estorbo. Es decir, que un cónyuge, un varón que no trata bien a su mujer, no vive con ella sabiamente, ni le da el honor debido como vaso más frágil, ni como coheredera de la gracia de la vida, ¿qué estará haciendo?
estará pecando contra Dios y por lo tanto sus oraciones tendrán estorbo. Clara y contundente la posición de Pedro, que nos señala aquí la Escritura. Yo creo que, salvo uno ser tonto, no lo entendería. Yo creo que es bastante clara y explícita. ¿Qué dice luego? El relato de Génesis 2 no solo establece la relación entre el varón y la mujer. Aquí viene algo interesante. Claro, decimos, bueno, si esto solamente trata de las relaciones entre el varón y la mujer, pero también, y eso lo entiende mismo Pablo, lo va a decir en un pasaje que vamos a ver a continuación, es también una metáfora de la relación entre Cristo y su iglesia. Cristo sería el varón y la iglesia sería la mujer. Y fíjense que muchas de las cualidades de ambos se van a cumplir también, en el sentido de que la iglesia también procede de Jesús, porque Jesús se encarnó como ser humano para ir a la cruz y morir y pagar por nosotros, de tal manera que nosotros somos un linaje no carnal, pero sí espiritual de Cristo. O sea que hay algo muy parecido, y esto es un símil de la relación entre Cristo y su iglesia. Y aquí dice, si la mujer está compuesta por una parte de la sustancia del varón, los redimidos también proceden de la sustancia de Cristo, quien como hijo de Dios se encarnó como ser humano para crear un linaje no carnal, pero sí espiritual. Bien, estas equivalencias en el significado de las relaciones en el tratamiento del varón y la mujer con el tratamiento de los redimidos con Cristo está magistralmente señalada por Pablo en este pasaje que vamos a ver ahora. Está en Efesios capítulo 5, versos 21 al 33. Es un poco largo, pero vale la pena leerlo todo. Bien, ¿qué dice aquí? Aquí va a hacer una serie de sentencias importantísimas de lo que tiene que hacer el varón y lo que tiene que hacer la mujer. O sea que esto tomarlo muy en cuenta de los ambos sexos, tanto los varones como las mujeres. ¿Qué dice? Someteos unos a otros en el temor de Dios. No dice sométete el varón a la mujer o la mujer al varón, dice someteos unos a otros, ambos. ¿En qué? En el temor de Dios, respetando lo que Dios dice y lo que Dios nos enseña. Dice, las casadas, ahí está hablando de las mujeres, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esto es muy importante y muy serio. Y hay muchas mujeres que no hacen eso, ¿eh? No se sujetan al esposo como se sujetan a Cristo. Y pretenden ser cristianas, ¿eh? Ojo, cuidado con eso. Dice que se sujetan al marido como se sujeta al Señor. Palabras muy fuertes. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hasta aquí está hablando de las mujeres, ¿eh? En todo deben estar sujetas las casadas a sus maridos. Interesante. Ahora voy a hablar de los maridos. ¿Qué tienen que hacer los maridos? Nada, se tienen que quedar sentados. No, no. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No es poca cosa, ¿eh? No está diciendo ama como más o menos. No. Tienes que amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Eso es palabra mayor. Muy, pero muy importante. Dice luego, y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense, hasta se entrega a la muerte, a perder la vida por su iglesia. El varón también tendría que hacerlo por su mujer. Luego dice, ¿para qué? Para santificarla. Santificar significa apartar para Dios, para que sus actitudes, sus intereses, sus actos estén enfocados a honrar a Dios. Eso quiere decir santificar. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lavamiento del agua es una forma, un eufemismo de la lectura de la Biblia, de la escritura, de lo que sabemos de la Biblia. Porque si no sabemos nada de la Biblia, estamos perdidos. Pero si sabes de la Biblia, vas a poder saber qué es lo que Dios quiere y vas a poder ser lavado por la palabra, el agua de la palabra. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjense que todo lo que hace el Señor, el Jesús por nosotros, para santificarnos. Así también, dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
no como a un apéndice que puedes despreciar, que puedes maltratar, que puede ser simplemente para un uso sexual o simplemente como doméstica, empleada doméstica de la casa para que limpie y haga cosas y cocine. No, no, no solamente, no es solamente, no digo que las cosas puedan ser malas, pero alguien que solamente tiene una esposa, por eso, entonces no tiene ninguna esposa, tiene una esclava, no es una esposa, tiene que amarla. No solamente no tiene que haber el sentimiento mismo del amor, sino tiene que haber la actitud del amor. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. No te puedes, si no sabes amarte a ti mismo, no vas a poder amar a una mujer. Y amarse a sí mismo significa que si yo voy a luchar para hacer las cosas que puedan beneficiarme a mí y ser de mi agrado, pues lo mismo voy a hacer con mi esposa. Voy a luchar para que ella sea grata y viva gratamente a través de mi propio esfuerzo también. Y que ella pueda estar bien, en buen estado. ¿Por qué? Porque la amo como a mí mismo. Porque dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjense cómo dice esto Pablo, ¿eh? Acaban de ver el símil que hace Pablo con lo que hay en el capítulo 2 de Génesis, cuando Adán dice, tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y aquí está diciendo que nosotros, los cristianos, fíjense, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así como somos parte del cuerpo de Cristo, la mujer también es parte del cuerpo del varón. Por eso dice, son un solo cuerpo. ¿Se dan cuenta? Esto es pues no solamente de esa unidad entre el varón y la mujer en el matrimonio, sino también de la unión de Cristo y la iglesia. Son un símil teológico también. Por eso hay que interpretar teológicamente bien los capítulos de Génesis, sobre todo los primeros capítulos, porque son capítulos eminentemente teológicos. Y eso nunca hay que dejarlo de lado. Bien, ¿qué dice aquí? En rojo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Interesante, ¿no? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amor por la mujer y mujer respeto por su marido. Eso es algo que debe cumplirse siempre entre las parejas casadas que conocen a Cristo. Esto es para todo el mundo, pero evidentemente los cristianos están llamados a cumplirlo en obediencia al Señor. Bien, vamos a ver lo que aquí dice. Dice, por esta razón, perdón, el paralelo de la historia de Adán, quien primero busca ayuda idónea entre las especies animales, para finalmente recibirla de un ser extraído de sí mismo, que es la mujer, Dios encuentra los objetos de su amor y gloria, no en cualquier ser humano, hay que decirlo también, sino en aquellos cuya redención sale de las entrañas de Cristo, aquel que dio su vida para pagar nuestro rescate y darnos la vida eterna. Sale de las entrañas de Jesús, aquel que vino a la cruz, murió por nosotros para que tengamos vida eterna. Por lo tanto, ese que nos vivifica es el que hace que seamos parte de su carne y de sus huesos. Y eso es algo muy importante. Bien, aquí vamos a ver este verso que no lo vamos a ver ahora, sino el capítulo 3, cuando dice el verso final del capítulo 2, que dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Sobre este asunto lo vamos a tratar muy probablemente el próximo estudio.